La felicidad universal mantiene las ruedas girando constantemente. La belleza y la verdad no pueden. Un mundo feliz es una novela distópica escrita por Aldous Huxley y publicada en 1932. La novela está ambientada en una sociedad futura donde las personas están modificadas genéticamente y viven en un mundo estrictamente controlado. La sociedad está dividida en 5 clases, siendo la clase más alta los alfas, dotados de mayor inteligencia. El resto, no tan agraciados, son relegados a trabajos de baja categoría. El personaje principal, Bernard Marx, es un alfa que no está satisfecho con su vida en la sociedad y con la forma en que funcionan las cosas. Eventualmente conoce a una mujer llamada Lenina y a John, un hombre criado fuera de la sociedad y que no está familiarizado con sus costumbres. El relato está ambientado en Londres en el año 2540. Es una sociedad muy avanzada y estrictamente controlada. Inmediatamente se nos introduce un escenario futurista, sombrío y antiséptico. El lema del Estado es notable tanto por lo que omite, la libertad, como por lo que incluye, el totalitarismo. Todo comienza con una imagen de una factoría en la que se fabrican seres humanos. No solo eso, predeterminan cómo serán de antemano, sus características y su posición social. La producción en masa de seres humanos destruye la posibilidad de cualquier sentido de individualidad. En esta sociedad, la creación de comunidades artificiales mediante la asignación de identidades se realiza en aras de la estabilidad y se considera un desarrollo positivo. Los ciudadanos de esta sociedad no solo han sido creados para cumplir ciertos roles, sino que también han sido precondicionados para disfrutar de ellos. La capacidad reproductiva de las mujeres está estrictamente limitada y controlada por el Estado mucho antes de que nazcan, lo que destaca la deshumanización de la población. Los ideales de libertad y autodeterminación no son prioridades en esta sociedad. Desde una edad temprana a los niños se les enseña sobre promiscuidad a través de juegos. A los ojos del Estado, cualquier niño que se resista a este perturbador juego se considera que tiene problemas psicológicos o es anormal. El Estado hace transfusiones de sangre a las personas durante toda su vida, manteniéndolas en un estado saludable y juvenil hasta que mueren alrededor de los 60 años sin una sola arruga. El resultado, un mundo en el que las cosas naturales, como el parto, las familias o envejecer, se consideran obscenas y antinaturales. Deja claro que el valor más importante del gobierno es la estabilidad, incluso a costa de evitar sentimientos profundos y por lo tanto deshumanizar a su población. Cualquier cosa con tal de tener la paz. Bernard es el primer ejemplo de un verdadero individuo tal como lo conocemos. Sorprendentemente no está de acuerdo con la moralidad del mundo en el que vive. Los otros hombres asumen que ser infeliz debe remediarse químicamente, introduciendo la presencia del soma, una droga de la que depende la población para adormecerse en un estado de felicidad constante. Al contrario que Bernard, Lenina, una hermosa mujer de clase beta, ama su esclavitud. Su capacidad para entender emociones más profundas nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse. Su condicionamiento asegura que ella solo aspire a un disfrute superficial. A Bernard le resulta incómodo hablar de temas íntimos en público. Esto demuestra aún más su inconformidad con la moralidad convencional. Como la mayoría de personas, Bernard está frecuentemente preocupado por sus pensamientos. En contraste, con el resto de la sociedad que apenas parece pensar en sí misma, aceptando la vida al pie de la letra. Las palabras pueden ser como rayos X. Si las usas correctamente, atravesarán cualquier cosa. Lees y te perforas. Para él, la experiencia de ver a otros perder su individualidad solo lo hace sentir más solo, y no hay lugar para él en esta sociedad. Bernard y Lenina son dos personas de clases muy diferentes, pero esto no impide que inicien un romance sintético. Según pasa el tiempo, a pesar de sus diferencias, mantienen una relación de promiscuidad. Bernard y Lenina viajan a una reserva en Nuevo México, alojándose en un lujoso hotel en Santa Fe. Cuando el guardián de la reserva comienza su recorrido, explica que la reserva está rodeada por una cerca eléctrica para la que nadie pueda escapar. Aquí todavía nacen niños, todavía se producen matrimonios, sobreviven antiguas religiones y lenguas extintas, y no se produce ningún condicionamiento. La primera noche de su viaje contrasta en todos los sentidos con las condiciones en las que viven Bernard y Lenina en Londres. Lenina queda conmocionada por la pobreza y la falta de comodidades modernas de la reserva. El pueblo está sucio, con perros merodeando por calles llenas de basura,
y hay ancianos por todas partes. No hay gota de Soma en la reserva, tanto ella como Bernard tienen que absorber todos estos espectáculos sin ninguna ayuda. En la reserva conocen a Linda. Linda es todo lo que una mujer según el Estado no debería ser: vieja, antihigiénica y desenfrenadamente emocional. Ella era igual que Lenina, residente de la ciudad, pero tras una visita a la reserva quedó embarazada y fue abandonada a su suerte en Nuevo México. Su hijo, John, ha sido criado en la reserva, una sociedad muy diferente a la que acostumbran en Londres. Todo esto es muy desconcertante para Bernard y Lenina, pero este encuentro inesperado brinda la oportunidad de ver de cerca la vida humana no condicionada. Lenina, abrumada por los eventos que ha presenciado en la reserva, elige el olvido en lugar de enfrentar esas emociones. Pero Bernard no puede olvidar lo que ha visto. Comienza a poner en marcha un plan para dar sentido a su situación, proponiendo que John y Linda les acompañen de vuelta y se incorporen a la sociedad. De vuelta a la ciudad, las emociones de John están presentes y no duda en complacerlas y expresarlas. Movido por la pasión y por Shakespeare, se enamora de Lenina, atormentado por un lado por su deseo sexual y por otro, culpa a ese deseo y su amor al honor. La cultura de la sociedad está obsesionada con las celebridades y es superficial. Al llegar a Londres, John se convierte en una celebridad incandescente, pero con el tiempo no pasará a ser nada más que una curiosidad. Linda, después de sobrevivir a tanta tristeza y desagrado en la reserva, solo quiere escapar de la realidad, mostrando cuán rápido y de buena gana vuelve a su condicionamiento. Decide ingerir cantidades ingentes de Soma para sobrellevar el cambio, pero enferma tras una sobredosis. Debido a que Linda no es útil para el enfoque del Estado en la producción y el consumo, este le dejará morir de una forma totalmente lamentable. John no está muy contento con lo que está viendo del mundo feliz. Su experiencia en esta sociedad comienza a convencerlo de que ha entrado en una pesadilla, no en un paraíso. Si bien él creció experimentando el sufrimiento y emociones fuertes, los niños aquí están condicionados y entrenados para evitar burlarse de tales cosas. Me comí la civilización y me envenenó. A esto se le suma la confusión de John acerca de cómo tratar con las mujeres. Su deseo y su culpa simultáneos provocan que Lenina también debe lidiar con el deseo insatisfecho y la confusión sexual. Esto es novedoso para ella, ya que los fuertes sentimientos personales no han jugado un papel importante en su promiscua vida sexual. Tras presenciar la muerte de su madre, quiere salvar a los deltas de una esclavitud a la que han sido condicionados. John predica a los deltas diciendo que el Soma es veneno y que él ha venido a traerles libertad. Los deltas son por definición atrofiados mentales y comienzan a enloquecer por no recibir su dosis de Soma. ¿De qué sirven la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax llueven del cielo? El Soma suprime las emociones, que son características que definen a los individuos. Al tratar de obligar a los deltas a actuar como individuos, John ataca las raíces de la sociedad. Puede ver la tensión del orden social y la individualidad como una cuestión de libertad. Ante esta situación, Bernard solo puede sentir simpatía. Este teme actuar como un individuo porque todavía busca la aceptación social. Por lo tanto, no se une a John en esta pequeña revuelta porque teme el rechazo permanente. Como un extraño tanto para el Estado como para la comunidad donde se crió, John exige el derecho a la poesía, al peligro real, a la libertad, a la bondad y al pecado, haciendo la poderosa declaración: «Lo reclamo todo». Argumenta que ser infeliz es un derecho natural que cada hombre debería tener. John huye y encuentra un faro abandonado, del que hace su hogar. Pasa la primera noche de rodillas expresando su remordimiento y arrepentimiento a sus dioses para ser digno de entrar al faro y habitarlo. Con el tiempo, los ciudadanos del estado se sienten atraídos por el extraño estilo de vida de John y deciden ir a visitarlo como si de un zoo se tratase. Para ellos es una mera curiosidad, sin ningún significado inherente. Para John, la intrusión del estado es una ofensa a la libertad ganada con tanto esfuerzo. Multitudes de personas acuden al faro a observar a este extraño sujeto. Ha perdido su batalla con el Estado y decide dar un paso, acabar con su existencia.
Otro individuo ha sido sacrificado por la estabilidad del Estado.